Ya que estamos hablando del Poder Judicial, permítanme entrar también a tema, porque la crisis en el Poder Judicial ya no es algo que solamente se vea en México o se critique en México o se cuestione en México. La crisis del Poder Judicial es algo que es conocido sobre todo por nuestro socio de Estados Unidos, con el que tenemos, pues hay cositas, ¿no? Yo iba a decir otra palabra, pero pues hay pedillos, esa es la palabra que decir. Tenemos pedillos. Y pese a esos pedillos que hay entre México y Estados Unidos, que la presidenta los ha sabido sortear de una manera muy buena, y que el entonces presidente López Obrador también lo supo sortear a su estilo. Ahí nos damos cuenta de los estilos como son totalmente distintos, pero al final, ahora sí que mujeres y hombres que resuelven. Pese a eso, parece que hoy estamos en el mismo canal y es justamente el Poder Judicial. Marco Rubio en una entrevista con Fox revela que, pues sí, hay una muy buena colaboración con México. Y ojo, esto también lo dice en un contexto donde el cuasi inminente embajador de Estados Unidos en México, pues exagente o agente de la CIA, habla todavía de una posible intervención, porque él en sus declaraciones y en sus presentaciones, ¿cómo se le llama esto? En su comparecencia, pues sí habla de, él mantiene su línea de posiblemente atentar en contra de México e intervenir en México. Y sabemos que la tirada es esa, es un agente de la CIA, lo mandan de embajador. Por Dios, la vía diplomática aquí no va a ser la lógica. Es descarado y bueno, al menos agradecemos que de manera muy, ahora sí que fuera máscaras, pues sabemos a dónde le está tirando el gobierno de Estados Unidos. Pero mientras el embajador, el inminente o casi dependemos de la ratificación, pero el cuasi inminente, embajador de Estados Unidos en México mantiene una línea de hablar sobre intervención en el país, lo cual evidentemente no vamos a permitir. Marco Rubio, secretario de Estado, en una entrevista con Fox dice que México y Estados Unidos están trabajando muy bien con la cadena Fox, muy bien están trabajando. Y que el problema, por ejemplo, en materia de seguridad, no es la coordinación con el gobierno de México, sino con el Poder Judicial. Y señala que de los más de 20, estamos hablando de estos 29 criminales de alta peligrosidad que mandamos a Estados Unidos, pues simplemente eran solicitudes de extradición que ya tenía México, o sea, que más bien Estados Unidos estaba solicitando desde hace varios años, pero que no avanzaban por los jueces en México. Entonces, ya no es solamente el gobierno de México, no, es el gobierno de Estados Unidos. Escuchen lo que dijo Marco Rubio. Donald Trump. Bueno, hemos visto un nivel de cooperación de parte de las autoridades mexicanas que jamás hemos visto en el pasado, pero no es lo suficiente, tenemos que hacer más. Entendemos que hay impedimentos dentro del sistema mexicano también para ello, pero aunque sea hemos visto un poco de voluntad en enfrentarse a esto. Por otra parte, yo creo que el pueblo mexicano está consciente de la amenaza que representa a los carteles, sí, porque viven a diario con esas amenazas, y la amenaza que representa a Estados Unidos es masivo. Es decir, la cantidad de drogas que está entrando a Estados Unidos a través de estos carteles está matando a miles de norteamericanos cada mes. Eso es inaceptable. Por otra parte, los mexicanos también dicen que las armas que están utilizando estos carteles vienen procedentes de Estados Unidos y estamos dispuestos a ayudarlos a controlar eso y hemos tenido esas conversaciones con ellos. Así que hemos visto una respuesta de parte del gobierno mexicano que jamás ha pasado en el pasado, que nunca ha ocurrido antes, y eso es a nivel del presidente Trump y la presión que ha puesto el presidente Trump y la énfasis que ha puesto el presidente Trump sobre este tema, pero queda mucho todavía por hacer. Sí, para mí es increíble pensar que Donald... El Poder Judicial. Sale también el Poder Judicial a relucir en las declaraciones del propio Marco Rubio diciendo ellos no nos los dejaban. Y es que hay que recordar, el Poder Judicial, por ejemplo, cuando México envía a estos 29 criminales de alta peligrosidad, ¿qué pasó? A los días, no es cierto, al día, dejan en libertad a la esposa del Mencho. Luego otro juez ampara al hermano del Mencho, a Don Rodo. Y el caso del hermano del Mencho a mí me es muy peculiar, porque el juez los argumentos que ha utilizado son de estos argumentos que no se sostienen.
Por ejemplo, cuando lo detienen la primera vez infraganti, que lo detienen en un operativo, porque no había un juez que les liberara una orden de cateo, una orden de arresto en contra del Rodo, porque según no había elementos para detenerlo. Entonces la Guardia Nacional monta todo un operativo para agarrarlo afuera y poderlo detener, que era la única manera que tenían. Y cuando lo logran, lo agarran, lo detienen y lo llevan y lo presentan y llega a la audiencia, el juez dice que no creía que don Rodo fuera capaz de agarrar un cuerno de chivo, porque pues pesaba mucho y es un señor de 70 y tantos años. Vuelvo a lo que les decía yo no hace mucho. Si hubiera sido un señor de 80 años acusado de robarse un costal de papas de la central de abastos, un juez no lo duda, pero ni 2 minutos. Así fuera de esos adultos mayores ya flaquitos, ya grandes, pero ni lo duda. Pero don Rodo tiene 70 y tantos, ¿cómo va a estar cargando un cuerno de chivo? Ese es un argumento, ese es el argumento que utilizó el juez para dejarlo libre. Lo vuelven a detener y lo vuelven a amparar. Y con eso me están diciendo que el Poder Judicial es imparcial. El caso, regresando al caso de estos 29 enviados, porque no fueron extraditados, sino estos 29 personas que se enviaron a Estados Unidos como una decisión de seguridad que toma el secretario de Seguridad y es respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, estaban los líderes de los Zetas. Okay. Durante años, si no estoy mal, hubo 14 veces que estos personajes fueron amparados para evitar su extradición a Estados Unidos. Y dentro de estas 14, evidentemente, pimponeaba el tema del Poder Judicial. Ellos no querían irse a Estados Unidos. Independientemente de que mi postura sobre esto es que en México deberíamos de tener el poder para procesar a estos perfiles y poderlos de verdad procesar hasta las últimas consecuencias por los delitos que más daño le han hecho a México, que son crimen organizado, lamentablemente en México, entre las fiscalías y el Poder Judicial y demás, no llegamos a ello. Por eso, y además Estados Unidos solicita su extradición porque esos mismos delitos allá tienen consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se estaban negando a ser extraditados, el Poder Judicial pues seguía manteniendo, dándole vuelta al tema del amparo y ahí se quedaban. Hoy ya están en Estados Unidos y ya estando en Estados Unidos, pues, ¿qué cree usted? Que ya empezaron a cantar, ahora sí que cual golondrina, empezaron a cantar los líderes de los Zetas. Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes Zetas, comparecieron por primera vez ante la Corte de Distrito de Columbia en Estados Unidos. El Z40 y Z42 llegaron con grilletes en los tobillos y escoltados por 4 alguaciles. El juez Trevor McFadden inició la audiencia a las 10 de la mañana, tiempo de Washington. Los Treviño Morales fueron acusados de tráfico de cocaína y marihuana, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y por encabezar 2 organizaciones criminales, primero los Zetas, después, desde prisión, el Cártel del Noreste. Acompañados de sus abogados, Frank Pérez, quien también defiende a Ismael El Mayo Zambada, y Clark Birdsall, el Z40 y Z42 se declararon no culpables. Cuando llegaron a Estados Unidos el 27 de febrero pasado, junto con otros 27 delincuentes, sabían que podían ser condenados a cadena perpetua. Su próxima audiencia es el 13 de junio a las 2 de la tarde. Los Zetas fueron creados por Osiel Cárdenas Guillén, en ese entonces líder máximo del Cártel del Golfo. Al principio todos, poco más de 30, eran militares, el brazo armado y guardia personal de Cárdenas Guillén. Miguel Ángel Treviño Morales solo era pistolero del líder del Cártel del Golfo, pero se ganó la confianza de Heriberto Lascano, el Lasca. No solo se ganó el nombre clave de Z40, también fue jefe de plaza de Nuevo Laredo y otros lugares que había que defender de grupos antagónicos. A través de sus células, el Z40 y su hermano Omar, el Z42, extendieron sus territorios en varios estados, dejando una estela de sangre por el país durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los Treviño Morales son señalados de ordenar las matanzas de migrantes en San Fernando. La primera en 2010 con 72 víctimas, la segunda un año después con casi 200 cuerpos sepultados en varias fosas clandestinas. También son acusados de ordenar la matanza de Allende, Coahuila.
Eso fue por una traición de 3 integrantes zetas que habrían entregado a la DEA la ubicación de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, además de haberles robado $10 millones. El 18 de marzo de 2011, varias camionetas con más de 60 sicarios ingresaron a Allende y comenzaron a levantar a familiares de los 3 zetas que los traicionaron. Saquearon y destruyeron más de 30 casas y negocios, asesinaron a 42 personas y las desaparecieron. Algunos restos fueron quemados, otros desintegrados en tambos con ácido. Sin embargo, algunas versiones aseguran que murieron alrededor de 300 personas. El 25 de agosto de 2011, los Zetas incendiaron el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, provocando la muerte de 53 personas y heridas en más de 10. El ataque se registró porque los dueños del lugar no pagaron las extorsiones exigidas por el grupo criminal. Miguel Ángel fue capturado el 15 de julio de 2013, Omar el 4 de marzo de 2015. Durante esos años, los Treviño Morales evitaron su extradición a Estados Unidos a base de suspensiones y amparos, hasta el pasado 27 de febrero que fueron entregados a autoridades estadounidenses. Víctor Ornelas, Canal 14. Y esto es lo que no estaba ocurriendo porque el Poder Judicial mantenía dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al tema de los amparos. Y estos solamente son los líderes de los Zetas. Pensemos en qué va a pasar con los demás.